Hoy vamos a hablar sobre algo profundamente liberador, algo que tiene la capacidad de sanar nuestro corazón y restaurar nuestra paz: el perdón. Pero no solo el perdón que otorgamos a los demás, sino también el perdón que necesitamos recibir para ser completamente libres. Quizás te encuentras atrapado en el dolor de una ofensa, o tal vez sientes el peso de no haber perdonado a alguien que te lastimó. Es fácil caer en la trampa del resentimiento, pensar que el perdón es un signo de debilidad o de que no hay justicia. Pero lo que muchos no saben es que el perdón no solo libera a quien lo recibe, sino que libera también a quien lo ofrece. Hoy quiero que pienses en cómo el perdón de Dios hacia nosotros ha sido la clave para nuestra salvación. Si Él, con todo el poder del universo, decidió perdonarnos, ¿qué nos impide hacer lo mismo con aquellos que nos han herido? Te invito a quedarte hasta el final, porque al final de este video quiero compartir contigo una verdad que puede cambiar tu perspectiva y tu vida para siempre. Si este tema toca tu corazón, te animo a dejar un comentario con la siguiente frase: el perdón me libera y me acerca más a Dios. Así podremos juntos reafirmar nuestro compromiso de vivir en el perdón como Cristo lo hizo por nosotros. El perdón como mandato divino. El perdón es un principio fundamental en la vida cristiana. No es una opción ni un acto que se pueda dejar de lado cuando no nos apetece o cuando el dolor nos embarga. El perdón es, de hecho, un mandato divino, un llamado directo de parte de Dios que nos invita a reflejar su amor, su misericordia y su gracia en nuestro trato con los demás. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo que damos, pero en realidad es un acto que nos otorga libertad. Nos libera de la carga de la ira, del rencor y de la falta de paz que tantas veces nos arrastra hacia la oscuridad. Y esa libertad es una de las bendiciones más profundas que nos da el seguir a Cristo. En las Escrituras, Jesús nos enseña claramente que el perdón no es negociable. Es una condición esencial para recibir el perdón de Dios. En Mateo 6:14-15 encontramos palabras poderosas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras de Jesús no dejan lugar a dudas. El perdón es una llave vital para nuestra relación con el Padre. Si no somos capaces de perdonar a los demás, si nuestra alma está atada por el rencor y el resentimiento, nuestra relación con Dios se ve afectada. Nuestro corazón no puede experimentar la plenitud de su gracia si no estamos dispuestos a compartir esa gracia con los demás. Este principio no siempre es fácil de entender o de aplicar. En la vida cotidiana nos encontramos con situaciones que nos resultan extremadamente dolorosas. Algunas veces los que nos han herido lo han hecho de una manera tan profunda que nos cuesta incluso imaginar la posibilidad de perdonarlos. Pero el perdón, tal como nos lo enseña Jesús, no significa ignorar el daño ni justificar el mal. Al contrario, el perdón se enfrenta cara a cara con la injusticia, el daño y la herida. Perdonar no implica pasar por alto lo que ha sucedido, sino entregar esa carga a Dios, quien es el único juez justo y recto. Cuando perdonamos, lo que realmente estamos haciendo es soltar el control. Es como si estuviéramos soltando un peso insoportable que hemos cargado durante tanto tiempo, liberando nuestra alma para que no siga siendo atrapada en las cadenas de la ira o la amargura. Este acto de soltar es, a su vez, una forma de rendirnos a Dios. En lugar de buscar venganza o querer arreglar las cosas por nuestra cuenta, estamos dejando que Dios actúe en nuestras vidas. Él es el que conoce la verdad detrás de cada herida y Él es el que tiene la autoridad para traer justicia, sanación y restauración.
Un ejemplo claro de lo que significa perdonar incluso cuando es difícil lo encontramos en la cruz. Jesús, en el momento más doloroso y humillante de su vida, nos mostró el perdón absoluto. Mientras colgaba en la cruz, siendo torturado y rechazado por los mismos a quienes vino a salvar, Jesús no expresó venganza. En lugar de condenar a los que lo crucificaban, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Aquí Jesús nos muestra el modelo perfecto de perdón. Perdonar no porque los demás lo merezcan, sino porque lo necesitamos nosotros mismos. Necesitamos la paz que solo el perdón puede traer, y más aún, necesitamos experimentar esa paz para reflejarla en el mundo que nos rodea. Es importante entender que este perdón no solo afecta a la persona a quien lo damos, sino que también transforma nuestra vida. Al perdonar, liberamos nuestro corazón del dolor acumulado, del resentimiento que nos impide avanzar y del dolor que, si no lo tratamos, puede llevarnos por caminos oscuros. El perdón es un acto de sanación, tanto para el que perdona como para el que es perdonado. A veces no lo entendemos de inmediato, pero el proceso de perdonar es un acto de fe. Es confiar en que al hacer lo que Dios nos ha mandado, Él obrará en nuestras vidas para traer restauración y paz. El perdón, en última instancia, es una forma de acercarnos más a Dios. No es un acto que hacemos por nuestra propia voluntad o fortaleza, sino un acto que nace de una profunda conexión con el amor divino que Él nos ofrece todos los días. Al perdonar, nos acercamos a su corazón, reflejamos su carácter y abrazamos su paz. El perdón no se trata de lo que los demás han hecho o dejado de hacer, sino de lo que Dios hace en nosotros. Cada vez que perdonamos, estamos alineándonos más con su voluntad y con el propósito que tiene para nuestras vidas. Finalmente, cuando comprendemos que el perdón es un mandato divino, entendemos que no se trata de una opción que podamos elegir según nuestro estado de ánimo o nuestras circunstancias. El perdón es un mandato que fluye del corazón de Dios hacia nosotros, y al seguirlo, experimentamos una transformación que solo Él puede darnos. Nos permite vivir en libertad, en paz, y lo más importante, nos permite reflejar el amor de Cristo a un mundo que desesperadamente necesita verlo. El perdón, entonces, se convierte en un acto de obediencia, pero también en un acto de profunda gratitud por el perdón que Dios nos ha ofrecido a nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. Así, al perdonar, seguimos el ejemplo de nuestro Salvador y nos acercamos más a Él, convirtiéndonos en canales de su gracia en el mundo. El perdón nos libera del resentimiento. El resentimiento es una de las cargas más pesadas que podemos cargar en nuestra vida. Es como una sombra oscura que sigue nuestro camino, afectando nuestra paz, nuestra alegría y nuestra capacidad de amar plenamente. Cuando no perdonamos, esta carga se enraiza en nuestro corazón de manera profunda. Aunque muchas veces creemos que al aferrarnos al resentimiento estamos protegiéndonos del dolor o de que algo similar nos vuelva a ocurrir, en realidad estamos dejando que esa amargura nos controle, nos consuma y nos ate al pasado. El resentimiento nos roba la paz interior, nos sumerge en un ciclo de emociones destructivas y nos impide avanzar hacia la sanidad que tanto necesitamos. Este veneno emocional tiene un poder sobre nuestra vida que es difícil de medir. Muchas veces nos convencemos a nosotros mismos de que el resentimiento es una forma de justicia. Pensamos que si seguimos aferrados a la ira y al dolor, estamos manteniendo una especie de control sobre la situación o la persona que nos hizo daño. Pero lo cierto es que el resentimiento, lejos de ayudarnos, nos arrastra hacia un círculo vicioso de sufrimiento.
Nos atrapa en un presente amargado mientras nuestra mente sigue reviviendo una y otra vez los hechos del pasado, lo que ocurrió y cómo nos sentimos en ese momento de dolor. Cuando permitimos que el resentimiento se apodere de nosotros, dejamos de vivir en el presente. Empezamos a vivir anclados en el pasado, en lo que nos hicieron, y esa constante revivencia de nuestras heridas impide que veamos las bendiciones del aquí y el ahora. Nuestra atención se fija en el dolor, en el maltrato, en las injusticias sufridas, y todo lo que sucede a nuestro alrededor se ve a través de ese lente distorsionado. El resentimiento nos ciega a las oportunidades de crecimiento, de reconciliación y de paz. Nos impide ver la vida con los ojos de la gracia, con los ojos del perdón, y nos hace vivir atados a un dolor que, en realidad, solo existe en nuestra mente. La buena noticia es que el perdón es la herramienta divina que Dios nos ofrece para liberarnos de este ciclo destructivo. El perdón no significa olvidar lo sucedido ni justificar lo que nos hicieron. No significa que estemos aprobando las malas acciones de los demás. Perdonar es, en realidad, un acto de liberación para nosotros mismos. Es soltar el peso que hemos estado cargando. Es dejar de arrastrar el resentimiento que ha estado moldeando nuestras reacciones y emociones. Cuando elegimos perdonar, le damos a Dios el control de nuestra vida emocional y abrimos el espacio para la sanidad interior. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 4:31 a 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras son un llamado urgente a dejar atrás todas esas emociones negativas que nos consumen. La amargura, el enojo, la ira y la malicia no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también afectan nuestras relaciones con los demás. Vivir atrapados en el resentimiento nos aleja de las personas que amamos y nos impide mostrarles el amor de Dios. Sin embargo, cuando perdonamos, no solo nos liberamos del resentimiento, sino que también experimentamos una paz que supera todo entendimiento. El perdón, como nos enseña Pablo, es un acto de obediencia. Cuando decidimos perdonar, estamos obedeciendo el mandato de Dios, quien nos llama a seguir el ejemplo de su Hijo. Jesús nos perdonó cuando éramos incapaces de perdonarnos a nosotros mismos. Él nos mostró el camino hacia la libertad, un camino marcado por la gracia y el amor incondicional. Al perdonar, estamos imitando a Cristo, quien perdonó a aquellos que le hicieron el daño más grande de todos, la crucifixión. Si Cristo pudo perdonar a aquellos que lo torturaron y le arrebataron la vida, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a los que nos han herido en nuestra vida diaria? La verdad es que el perdón nos libera del odio y de la ira que mantienen a nuestra alma prisionera. Nos libera de la necesidad de hacer justicia por nuestra cuenta, de tomar venganza o de controlar lo que no podemos controlar. Cuando perdonamos, estamos entregando ese control a Dios, quien es el único que tiene la autoridad para juzgar. Él es el único justo juez, y Él sabrá traer justicia a nuestra vida de la manera perfecta y en el momento justo. Al soltar nuestra necesidad de venganza y confiar en Dios, nos liberamos de un peso inmenso y experimentamos la verdadera paz que solo Él puede dar. Una de las mayores bendiciones del perdón es que nos permite sanar. La herida que el resentimiento ha causado en nuestro corazón solo puede ser sanada por el poder de Dios, y esa sanación llega a través del perdón. Si no perdonamos, nuestra alma se mantiene herida, y esa herida se va infectando con el tiempo, afectando nuestra salud emocional, nuestra paz interior y nuestra capacidad para vivir una vida plena. El perdón no borra el dolor de inmediato,
pero nos da la fuerza para sanar poco a poco, para mirar al futuro con esperanza y para dejar atrás el peso que nos mantiene atados al pasado. En el proceso de perdonar, es posible que no siempre sintamos que estamos listos. Tal vez las heridas sigan frescas, tal vez el dolor aún nos duela profundamente, pero lo importante es dar el primer paso. El perdón no siempre es fácil, pero es un acto de fe. Al perdonar estamos confiando en que Dios nos dará la fuerza para soltar esa carga y nos dará la paz que necesitamos para seguir adelante. Perdonar es un acto de obediencia, pero también es un acto de amor. Amor hacia los demás, pero especialmente amor hacia nosotros mismos. Es posible que, en el camino hacia el perdón, encontremos resistencia interna. Nuestra mente puede decirnos que no merecen el perdón, que es injusto, que no es correcto. Pero el perdón no se trata de lo que la otra persona merezca, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos perdonó cuando no lo merecíamos, y ahora Él nos llama a hacer lo mismo. Al perdonar, nos liberamos de la prisión del resentimiento y abrazamos la libertad de vivir con un corazón limpio, en paz y con la capacidad de amar sin reservas. El perdón, por tanto, no solo nos libera del resentimiento, sino que nos ofrece la posibilidad de una vida renovada. Nos permite dejar atrás el dolor, la ira y la amargura para avanzar hacia la sanidad y la paz que solo Dios puede dar. Nos da la oportunidad de sanar nuestra alma y de restaurar nuestras relaciones. Nos permite vivir una vida más plena, más libre y más cerca de Dios, quien nos ofrece su perdón de manera constante y eterna. Así que, al perdonar, no solo estamos obedeciendo un mandato divino, sino que estamos abriendo la puerta a la paz, la sanidad y la verdadera libertad. El perdón restaura relaciones. Las relaciones humanas, por su naturaleza, son un terreno fértil para los conflictos, las ofensas y los malentendidos. No importa cuán profundas o significativas sean, las relaciones siempre enfrentan momentos de prueba, y una de las principales dificultades que surgen en el camino es el dolor causado por los demás, ya sea intencionado o no. Sin embargo, es crucial entender que el perdón tiene el poder de restaurar esas relaciones rotas, de sanar las heridas y de reconciliar corazones que, de otro modo, podrían quedar distanciados para siempre. El perdón no se limita a ser un acto entre nosotros y Dios. Tiene un impacto profundo en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de relacionarnos con las personas que nos rodean. En cada interacción humana es inevitable que experimentemos alguna forma de ofensa, ya sea una palabra hiriente, una traición, un malentendido o incluso una profunda injusticia. Todos, en algún momento, hemos sido víctimas de las fallas o errores de los demás. Estas experiencias pueden dejar cicatrices en nuestra alma y construir barreras invisibles entre nosotros y quienes nos rodean. Es en este momento cuando el perdón se convierte en una herramienta indispensable para restaurar lo que ha sido dañado. El perdón, más allá de ser un simple acto de liberación personal, es un acto de amor y humildad que tiene el poder de reconstruir puentes entre las personas. Cuando alguien nos hiere, lo más natural es alejarse, guardar rencor o simplemente seguir adelante sin resolver el conflicto. El perdón, sin embargo, nos invita a romper ese ciclo de dolor y a abrir el corazón para la reconciliación. Es un acto que va más allá de nuestras emociones inmediatas y nos invita a imitar la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Al perdonar, no solo liberamos nuestro corazón del resentimiento, sino que también abrimos una puerta para que la restauración y la paz lleguen a una relación que de otro modo podría permanecer fracturada. En Colosenses 3:13,
Pablo nos exhorta a soportaros unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este versículo no solo es un recordatorio de lo que Dios espera de nosotros como su pueblo, sino también una invitación a vivir como Cristo vivió. Jesús, en su vida, no solo nos enseñó el perdón a través de palabras, sino que lo vivió en cada momento de su ministerio. Desde perdonar a aquellos que lo traicionaron hasta pedir perdón por aquellos que lo crucificaron, su vida fue una constante muestra de perdón incondicional. Al seguir su ejemplo, entendemos que el perdón no es un acto de debilidad, sino una demostración de la fortaleza del carácter cristiano. El perdón tiene un poder transformador que no solo afecta a quien lo recibe, sino también a quien lo da. Cuando perdonamos, no estamos ignorando la gravedad de la ofensa, ni minimizando el dolor que hemos experimentado, sino que estamos reconociendo que el amor de Dios es más grande que cualquier herida que podamos recibir. Al tomar la decisión de perdonar, decidimos liberarnos de la carga emocional que nos pesa, pero también hacemos un acto de restauración en la relación con la otra persona. El perdón actúa como un puente que conecta corazones y permite que se restablezca la confianza, la paz y la unidad. El restaurar relaciones a través del perdón no significa que todo vuelva a ser como antes, como si nada hubiera sucedido. Las heridas, aunque sanadas, pueden dejar cicatrices, pero esas cicatrices pueden convertirse en testimonios de la gracia y la restauración divina. El perdón es el primer paso hacia la restauración de lo roto, pero a menudo se necesita un proceso continuo de sanación, paciencia y diálogo. No siempre es fácil volver a confiar después de una traición o una herida profunda, pero el perdón abre el camino para que esa confianza se reconstruya de manera sólida. Al elegir perdonar, estamos dando espacio para que Dios trabaje en la restauración de la relación, para que Él transforme el dolor en paz y la división en unidad. Las relaciones se rompen por la falta de perdón. El orgullo, el miedo, el deseo de venganza o simplemente la incapacidad de entender al otro son barreras que impiden que el perdón fluya. En muchos casos, el no perdonar es lo que mantiene a las personas separadas. El resentimiento se acumula con el tiempo, las heridas se profundizan y al final, lo que alguna vez fue una relación cercana puede convertirse en una fuente de dolor constante. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, damos el primer paso hacia la restauración. El perdón tiene el poder de sanar lo que ha sido roto, de restaurar lo que se ha perdido y de renovar lo que parecía irrecuperable. Es importante entender que el perdón no depende de que la otra persona se disculpe o reconozca su error. A menudo, la persona que nos ha hecho daño no está dispuesta a pedir perdón, y en esos casos, el perdón se convierte en un acto personal de obediencia a Dios. Jesús nos enseñó a perdonar incluso a aquellos que no buscan nuestra reconciliación. En Mateo 5:44, Él nos dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». El perdón no siempre será fácil ni rápido, pero cuando lo practicamos, nos estamos alineando con la voluntad de Dios y estamos permitiendo que Él trabaje en nuestra vida para restaurar no solo nuestra relación con los demás, sino nuestra relación con Él. El perdón, por lo tanto, es un acto de obediencia y fe. Al perdonar, estamos confiando en que Dios está en control y que Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido destruido. Estamos reconociendo que, aunque las personas nos fallen, Dios nunca nos fallará, y que su gracia es suficiente para sanarnos y restaurarnos. El perdón nos permite vivir en libertad,
liberándonos de la carga emocional de la ira, el resentimiento y el dolor, y nos permite avanzar en nuestras relaciones con una nueva perspectiva, una perspectiva de gracia y de restauración. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos haciendo lo correcto ante Dios, sino que estamos dando a nuestras relaciones la oportunidad de crecer, sanar y ser restauradas. El perdón es un acto de valentía que tiene el poder de cambiar el curso de nuestra vida y de nuestras relaciones. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás el pasado y de construir un futuro basado en la paz, la reconciliación y el amor. El perdón no solo restaura lo que se ha roto, también fortalece lo que ya está bien. Nos permite construir relaciones más profundas y significativas, fundadas en el amor incondicional y en la comprensión. Nos permite vivir en comunidad, compartir nuestras vidas y caminar juntos en la gracia de Dios. Al perdonar, estamos abriendo el camino para que las relaciones se conviertan en lo que Dios siempre pensó que deberían ser, un reflejo de su amor, de su paz y de su reconciliación. El perdón como reflejo del amor de Dios. El perdón es, sin lugar a dudas, uno de los actos más poderosos y transformadores que un ser humano puede llevar a cabo. Sin embargo, su verdadero significado y profundidad solo se comprenden completamente cuando lo vemos a través de la lente del amor de Dios. En su esencia más pura, el perdón no es simplemente una acción de liberar a alguien de una deuda emocional o moral. Es un reflejo tangible del amor inmenso e incondicional que Dios tiene por nosotros. Un amor que no está basado en lo que merecemos, sino en la gracia y la misericordia que Él decide derramar sobre nosotros. El perdón de Dios hacia la humanidad no tiene como base la justicia humana, ni tampoco depende de nuestros méritos. Dios no nos perdona porque seamos dignos de su perdón, sino porque Él es un Dios lleno de gracia. La gracia es, por definición, un regalo inmerecido, y el perdón de Dios es la manifestación más clara de esta gracia. Cuando Dios perdona, no lo hace porque nuestros pecados sean excusables o irrelevantes. Al contrario, nuestros errores son reales, graves y han tenido consecuencias. Sin embargo, el perdón divino no depende de nuestra justicia, sino del amor incondicional que Dios tiene hacia nosotros. Una gracia que no se mide por lo que somos, sino por lo que Él es. En este contexto, el perdón cristiano no es solo una acción que libera a la otra persona de una deuda emocional, sino también un acto profundo de obediencia y amor hacia Dios. Al perdonar, reflejamos la esencia misma de la naturaleza de Dios. Este acto de perdonar no es simplemente una respuesta emocional a una herida, sino una decisión consciente y deliberada de imitar el amor radical de Dios. Es un amor que no se mide por las circunstancias, que no se ajusta a los límites de nuestra comprensión humana del amor, sino un amor que elige amar, incluso cuando parece difícil, incluso cuando la ofensa nos duele profundamente. En el Sermón del Monte, Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. En Mateo 5:44, Él dice: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Esta enseñanza es un desafío profundo para todos los que buscan seguir el camino de Cristo. Jesús no nos invita a amar a aquellos que nos han hecho bien o que comparten nuestra visión y valores. Él nos llama a amar a aquellos que nos lastiman, que nos rechazan y que incluso nos desean el mal. Este amor no es un amor fácil ni una respuesta automática de nuestro corazón humano, sino un amor que surge de una decisión consciente y de la obediencia a la voluntad de Dios. El amor incondicional que Jesús nos exhorta a vivir no es una emoción efímera, sino una acción concreta
que se refleja en la forma en que nos comportamos y respondemos ante las ofensas y las injusticias. Este tipo de amor no se basa en lo que el otro hace o deja de hacer, sino en lo que nosotros decidimos hacer, en nuestra disposición a perdonar, a ofrecer misericordia, a extender la gracia que hemos recibido. Es un amor que decide actuar, incluso cuando el corazón humano no lo desea, un amor que refleja la naturaleza misma de Dios. Este amor radical que nos llama a practicar el perdón es un amor que se aparta del egoísmo y de la búsqueda de justicia propia. El mundo nos enseña a defender nuestros derechos, a exigir justicia, a retener el perdón solo para aquellos que lo merecen. Pero el amor de Dios no sigue esas reglas. Jesús mismo vivió este amor radical al perdonar a aquellos que lo crucificaron, al ofrecer su vida por aquellos que no lo amaban. En su sacrificio en la cruz, Jesús mostró el mayor acto de perdón y amor posible. Él murió por nuestros pecados, no porque nosotros lo mereciéramos, sino porque su amor por nosotros era tan grande que eligió sacrificarse para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Este es el tipo de amor que se nos invita a reflejar en nuestras vidas. El perdón entonces es un acto de obediencia a ese amor que hemos recibido de Dios. No perdonamos porque el otro haya cambiado, porque nos haya pedido perdón o porque creemos que el perdón aliviará nuestro dolor. Perdonamos porque, al hacerlo, reflejamos el amor de Dios en nuestra propia vida. Al perdonar, decimos sí a la voluntad de Dios, sí a la gracia, sí al amor incondicional. Decimos sí a lo que Jesús nos enseñó en la cruz, que el amor verdadero no tiene límites, que el amor verdadero perdona, sana y restaura. Este amor radical no se limita a las relaciones cercanas o a aquellas personas con las que tenemos una conexión profunda. El amor de Dios es inclusivo, extendiéndose más allá de las fronteras de la familia, la amistad y la comunidad inmediata. El perdón refleja este amor, que no se limita por las distancias, que no depende de las circunstancias o de la respuesta del otro. Así como Cristo perdonó a aquellos que no se arrepintieron, nosotros somos llamados a hacer lo mismo. El perdón, entonces, es una de las formas más profundas de reflejar el amor de Dios en el mundo. Es una acción que trasciende las barreras del dolor y de la ofensa. Un acto que muestra al mundo que hay un amor que es más grande que cualquier herida, que cualquier injusticia. Este tipo de amor no es natural ni fácil. Es un amor que desafía nuestra comprensión humana y nuestra capacidad emocional. Pero el amor de Dios no está limitado por nuestras capacidades humanas. Él nos capacita por medio de su Espíritu Santo para vivir este amor radical. No estamos llamados a perdonar con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que Dios nos da. Al hacerlo, no solo reflejamos el amor de Dios, sino que también nos convertimos en instrumentos de su gracia y sanación en el mundo. El perdón, como reflejo del amor de Dios, no se detiene en nuestras propias vidas. Cuando perdonamos, estamos permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros hacia los demás, hacia aquellos que nos han hecho daño. Este acto de perdón puede tener un impacto profundo en la vida de la persona a la que perdonamos, llevando sanación y restauración. Al igual que el perdón de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida, el perdón que nosotros ofrecemos puede transformar la vida de aquellos que nos rodean. El perdón nos transforma. El perdón es una de las herramientas más poderosas y transformadoras que Dios nos ha dado para cambiar nuestra vida. Sin embargo, el perdón no solo tiene el poder de liberar a aquellos que nos han ofendido, sino que, aún más importante, tiene el poder de transformarnos a nosotros mismos, de renovar y sanar nuestro propio ser. En la medida en que elegimos perdonar,
estamos participando activamente en un proceso de sanación profunda que nos lleva a parecernos más a Cristo y a vivir de acuerdo con su amor y gracia. El perdón es, en primer lugar, un acto de liberación, pero no solo hacia los demás, también hacia nosotros mismos. Cuando retenemos el rencor, el odio o el resentimiento, nos estamos atrapando en una prisión emocional que nos impide crecer y experimentar la paz y la libertad que Dios desea para nosotros. El perdón, por el contrario, nos permite soltar esas cadenas y vivir con un corazón más libre. Al perdonar, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien o que las ofensas no tuvieron consecuencias. Más bien, estamos eligiendo no permitir que esas ofensas controlen nuestra vida. Estamos eligiendo caminar en la libertad de saber que somos liberados por la gracia de Dios y podemos extender esa gracia a los demás. El perdón nos transforma porque nos ayuda a ver a los demás con los ojos de Dios. En nuestra naturaleza humana es fácil juzgar, criticar o rechazar a aquellos que nos han hecho daño. Sin embargo, el perdón nos lleva a reconocer que, al igual que nosotros hemos sido perdonados por Dios, también los demás tienen derecho a experimentar esa misma misericordia. De esta manera, el perdón no solo libera al otro, sino que nos enseña una profunda lección de humildad. Al perdonar, recordamos que todos somos imperfectos, que todos hemos fallado y que todos necesitamos el perdón de Dios. Este acto de perdonar nos humilla, porque nos muestra que sin la misericordia de Dios, nosotros también estaríamos perdidos. Es importante recordar que este amor no se basa en la perfección humana. Jesús no dijo, perdona solo cuando el otro lo merezca, o perdona solo cuando el otro te pida perdón. Él nos llama a perdonar incondicionalmente, porque su amor por nosotros es incondicional. El perdón, entonces, es la manifestación más clara de este amor radical, de este amor que no mide, no cuenta y no limita. Es un amor que se ofrece libremente, sin esperar nada a cambio. Un amor que se da sin condiciones. Un amor que refleja la naturaleza misma de Dios. Al perdonar, mostramos al mundo que somos portadores de este amor divino. El perdón es, en última instancia, un acto de obediencia a Dios, un acto que nos acerca más a Él y que refleja su bondad y misericordia. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de su paz, de su restauración y de su amor que transforma vidas. En Lucas 7:47, Jesús nos recuerda, aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Este versículo ilustra cómo el perdón nos conduce a una comprensión más profunda del amor. Cuando somos conscientes de lo mucho que hemos sido perdonados, nuestra capacidad de perdonar se amplía. El perdón nos lleva a un lugar de humildad, donde dejamos de vernos a nosotros mismos como superiores a los demás. En lugar de mantener un corazón endurecido por la ira o el resentimiento, elegimos vivir con la humildad que nace del reconocimiento de nuestra propia necesidad de perdón. Al hacerlo, nos acercamos más a Cristo, quien nos enseñó que el mayor acto de amor es perdonar, incluso a aquellos que nos han herido más profundamente. El perdón, además, es un agente de paz. No solo trae paz entre nosotros y aquellos a quienes perdonamos, sino que también nos proporciona paz interna. Cuando no perdonamos, vivimos en constante tensión emocional. Nos sentimos atrapados en el pasado, aferrados a las ofensas y recuerdos dolorosos. Pero cuando elegimos perdonar, experimentamos una liberación emocional. El perdón nos permite liberar el corazón de las cargas del resentimiento, el dolor y la ira, y nos abre la puerta a la paz que solo Dios puede dar. En Filipenses 4:7, Pablo nos habla de esta paz, diciendo, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Dios es la que nos envuelve y nos protege cuando tomamos la decisión de perdonar.
Una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra disposición para obedecer a Dios y seguir su ejemplo. El perdón también nos lleva a un lugar de sanidad emocional y espiritual. Cada vez que perdonamos, sanamos un poco más, porque dejamos de cargar con el peso de la ira y el dolor. El perdón nos permite experimentar la sanidad que viene con la restauración de nuestras relaciones, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando perdonamos, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, sanando las heridas profundas que el rencor había dejado en nuestro corazón. Esto es un proceso continuo de transformación, en el que cada acto de perdón nos va purificando, nos va llevando más cerca de la imagen de Cristo. Es importante entender que el perdón no significa que olvidemos lo que ocurrió, ni que las heridas no hayan tenido impacto. A veces, el perdón es un proceso largo y doloroso, y puede llevar tiempo sanar. Sin embargo, el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Decidimos perdonar, no porque nuestros sentimientos lo respalden, sino porque sabemos que el perdón es lo que Dios nos ha llamado a hacer. A través de esta decisión, permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, sanándonos y transformándonos. El perdón nos permite también vivir en armonía con los demás. Cuando perdonamos, dejamos atrás las disputas, los conflictos y las enemistades. Ya no vivimos buscando venganza ni guardando rencor, sino que buscamos restaurar la paz y la reconciliación. En Romanos 12:18 Pablo nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El perdón nos ayuda a vivir en esa paz, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos libera de la culpa, la ira y el dolor que a menudo nos mantienen atados a las heridas del pasado. Además de la paz que nos trae, el perdón también fomenta la unidad. La reconciliación y el perdón son esenciales para que las relaciones florezcan y se fortalezcan. En las relaciones humanas, las ofensas son inevitables, pero el perdón ofrece el camino hacia la restauración. Nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias y fallos, podemos vivir en unidad bajo el amor de Cristo, quien nos llama a perdonarnos unos a otros. Cuando perdonamos, no solo restauramos la relación con los demás, sino que también estamos viviendo el Evangelio de manera práctica. El perdón, en última instancia, es un camino hacia la libertad. Nos libera de las cadenas del pasado y nos permite vivir en el presente, disfrutando de la paz y la armonía que Dios desea para nosotros. Es un camino hacia la sanidad, un proceso de transformación que paso a paso nos va haciendo más semejantes a Cristo. En la medida en que elegimos perdonar, nos vamos transformando, dejando atrás las cargas emocionales que nos han impedido crecer. Y, al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de la paz de Dios, llevando su amor y perdón a un mundo que desesperadamente lo necesita. Al principio de este video, te mencioné que exploraríamos algo profundamente transformador: cómo el perdón puede cambiar nuestras vidas de una manera que tal vez no habías imaginado. Pues bien, ha llegado el momento de compartir con ustedes lo que he aprendido sobre este tema tan poderoso y cómo puede marcar una diferencia real en tu vida. Quiero compartir con ustedes algo que ha sido un cambio de perspectiva en mi vida. El perdón no es un acto que se hace por la otra persona, sino por nosotros mismos. Muchas veces creemos que perdonar significa justificar el daño o permitir que nos hagan mal nuevamente. Pero lo cierto es que el perdón es un acto de liberación, tanto espiritual como emocional. Cuando perdonamos, no estamos excusando las acciones del otro, sino liberándonos del peso del odio, el resentimiento y la amargura.
Lo más asombroso es que cuando perdonamos, nos acercamos más a Dios, porque al perdonar, nos alineamos con su corazón, el cual, a pesar de nuestras faltas, nos ha perdonado una y otra vez. Dios nos invita a perdonar no solo para sanar nuestras relaciones humanas, sino para sanar nuestra relación con Él. Así que, hoy, te dejo con esta poderosa reflexión. El perdón es la llave que abre la puerta a la paz de Dios en nuestras vidas. Al dejar ir el rencor y ofrecer el perdón, experimentamos una transformación que solo su amor puede traer. Si este mensaje tocó tu vida y te inspiró, te invito a suscribirte a este canal para seguir recibiendo contenido que te ayude a crecer espiritualmente y vivir de acuerdo con los principios de Dios. También, si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, no dudes en compartir este video. Juntos podemos ser instrumentos de sanidad, restauración y amor en un mundo que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el perdón y la transformación. Que Dios te bendiga abundantemente.